Ya, buenas tardes. Quiero empezar con el primer problema que me dice en la figura calcular el valor de x si a más b es 120. Entonces nosotros tenemos que ver una cosa. No, acá me relaciona a más b. Dentro de la figura yo tengo que hallar algo que relacione a con b o una ecuación que esté a y otra ecuación que esté b para poder hallar esa relación de a más b, ¿no? Entonces, primero acá, yo no puedo hacer nada. Miren, si yo trato de aplicar acá la mariposa, acá las alitas, a mí me faltaría este ángulo y me faltaría este ángulo. Y además no me saldría A más B, me saldría A menos B. Entonces por ahí no vamos a empezar. Por donde vamos a empezar es por los cuadriláteros. Entonces nosotros sabemos que dentro de un cuadrilátero, si nosotros tenemos un cuadrilátero, y este es alfa, beta, teta y omega, nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos es 360, ¿no? En un cuadrilátero la suma de ángulos internos es 360. Esto es lo que vamos a aplicar acá en el problema, ¿no? Entonces primero tenemos que buscar en qué cuadriláteros que me tomen A y B. Primero que me tome A, observamos. El cuadrilátero que estoy marcando, el cuadrilátero que he marcado, me toma A, ¿cierto? Entonces, a mí me faltaría saber cuánto vale este ángulo y cuánto vale este ángulo, para yo poder hallar ángulo más ángulo más ángulo más ángulo es igual a 360. Entonces, primero vamos por este ángulo que está más sencillo. Ese ángulo de lápiz, nos olvidamos de todo lo demás y solo miramos ese ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo si todo vale 180? Entonces nosotros decimos el ángulo que está de lápiz más x, ¿no? Porque el ángulo que le he puesto acá lápiz más x, ¿a cuánto equivale? A 180. A 180. Entonces ese ángulo que está de lápiz es igual a 180 menos x. Entonces, ¿a cuánto equivale el ángulo que le he puesto acá de lápiz? 180 menos x. Entonces, ese 180 menos x lo completo. 180 menos x. Listo, ya tenemos este ángulo, este ángulo, este ángulo y me va a faltar un ángulo, que es este ángulo de acá. De la misma manera, este ángulo que le estoy poniendo ángulo azul, estoy usando el azul, yo digo ese ángulo de color azul más alfa, 2 alfa. ¿A cuánto es igual? Nos olvidamos de todo. Ese ángulo azul más 2 alfa es igual a 180. Es igual a 180, ¿cierto? Es un ángulo llano, 180. Entonces yo digo, ese ángulo de color azul es igual a 180 menos 2 alfa. El que está más 2 alfa pasa con menos 2 alfa. Y ya tengo cuánto equivale el ángulo azul. 180 menos 2 alfa. Lo voy a completar. 180 menos 2 alfa. Ahora sí, dentro de lo que yo he marcado, tenemos un ángulo, otro ángulo, otro ángulo y otro ángulo. Entonces ya podemos hacer una ecuación. Decimos A más, ¿cuánto equivale todo este ángulo? La suma de cada ángulo, ¿no? 180 menos 2 alfa más alfa, listo. A más 180 menos 2 alfa más alfa, que es todo el ángulo, más 180 menos x más beta. Decimos que eso es igual a 360. Listo, ya tengo una ecuación y está A. Entonces voy a tratar de reducir esta ecuación. Ponemos A, no podemos hacer nada. Acá tenemos menos 2 alfa más beta. Menos 2 alfa más beta es menos alfa, ¿no? Menos alfa.
Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor, menos alfa. Luego, menos x más beta. Menos x más beta. Ahora, ¿quién me falta? Los números. Más 180 es más 360. Es igual a 360. De esta ecuación, yo digo, más 360 pasa restando. 360 menos 360 es 0, ¿no? Entonces, de frente decimos que es 0. Entonces, a nosotros nos va a quedar de esta forma. A menos alfa menos x más beta es igual a 0. De acá podemos decir, los menos lo pasamos al otro lado. Nosotros tenemos a más beta es igual a alfa más x. Acá ya tenemos una relación que hemos hallado. De acá ya no podemos hacer nada más. Entonces lo dejamos ahí por mientras. Ahora nos vamos en otro cuadrilátero donde se encuentre B, ¿no? Porque nosotros tenemos que relacionar A y B. Entonces, el cuadrilátero que voy a marcar, este cuadrilátero, ese cuadrilátero que acabo de marcar, ahí se encuentra B. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Tenemos un ángulo, otro ángulo y este ángulo me faltaría completarlo. No, me faltaría este ángulo de acá. Y si para hallar este ángulo seguimos el mismo procedimiento que hemos hecho acá. Entonces me quedaría 180 menos 2 beta. 180 menos 2 beta. No, porque todo, nos olvidamos de todo lo demás. Todo vale 180. Entonces este ángulo va a ser 180 menos 2 beta. Espero que se haya podido entender esta parte. Y ahora tenemos este cuadrilátero de acá. Este cuadrilátero, que ya lo he marcado, vamos a hallar la suma de ángulos en un cuadrilátero es 360. Entonces, primer ángulo vamos a poner acá. Alfa más el segundo ángulo más 180 menos x más este ángulo, todo este ángulo. Primero es beta más 180 menos 2 beta. Beta más 180 menos 2 beta más b. Más b es igual a 360. ¿No? Espero que se haya entendido esta parte. Y entonces nosotros de acá vamos a tratar de simplificar lo más que podamos. De acá tengo alfa. Bajamos el alfa. Menos x. Más beta menos 2 beta. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. Menos beta. Más beta menos 2 beta menos beta. Más b. Más. Entonces ya están todas las incógnitas. Ahora 180 más 180. 360. Es igual a 360. De acá 360, el que está sumando pasa como restando. 360 menos 360, 0. Entonces nosotros tenemos alfa menos x menos beta más b es igual a 0. De acá podemos nosotros sacar algo. Alfa más beta. Alfa más b es igual, los que están signo negativo pasamos. X más beta. Y ya, de acá ya no podemos hacer nada más. Entonces, observamos las dos ecuaciones. Tenemos alfa, a más b es igual a alfa más x. Y acá tenemos alfa más b es igual a x más beta. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros sumamos las dos ecuaciones? Entonces, esta ecuación 1 voy a sumar con esta ecuación 2. Entonces yo digo, a más beta es igual a alfa más x. Y de acá yo digo, alfa más b es igual a x
más beta. ¿No? Lo he copiado nada más. Copié la ecuación 1, copié la ecuación 2. Entonces ahí vemos que he copiado la ecuación 1 y he copiado la ecuación 2. Solo lo he copiado. Entonces con estas ecuaciones, así como es, ¿por qué así como están? Porque si yo sumo este lado me va a aparecer el A más B. Y nosotros ya sabemos, el problema nos decía de dato me decía que A más B es igual a 120. Entonces voy a aprovechar este dato sumando tal y como está. Entonces bajamos el igual. De acá sumamos A más B más beta más alfa. Y de acá sumamos alfa más beta más x más x más x más x. ¿Cierto? Y ahí lo tenemos. Entonces yo de acá digo, ¿cuánto equivale a más b? A más b vale 120. 120 más beta más alfa es igual a alfa más beta más x, 12x. De acá nosotros tenemos lo siguiente. Observamos que es más alfa y aquí también está más alfa. Podemos restar, ¿no? Se simplifica. Se va alfa, se va alfa. Acá tenemos más beta y acá tenemos más beta. Este más pasa a restar y también se simplifica. Y solo me va a quedar 120 es igual a 2x. De acá el 2 pasa a dividir, ¿no? Directamente 120 entre 2 es 60. Entonces, ¿a cuánto equivale el ángulo X? El ángulo X equivale a 60 grados y este sería la respuesta.